capítulo 3, vamos a leer del verso 7 al verso 10. Malaquías 3, verso 7 al verso 10. Dice la palabra del Señor así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11, ¿dije hasta el 10? No, hasta el 12. Por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Buen tema el que nos va a corresponder esta mañana, ¿no? Permítame iniciar trayendo a colación a un escritor muy conocido entre nosotros. A mí en particular es un escritor y un predicador, un maestro que me ha parecido genial en lo que hace, como enseñaba, la forma como lo hacía, porque de hecho me parece que era muy chistoso. ¿Recuerdan a R.C. Sproul? R.C. Sproul cuenta una anécdota. Corría el año 1947 y estaba muy emocionado, dice él. Estaba a punto de ver por primera vez un juego de béisbol de las ligas mayores. Mi tío me llevaba de la mano mientras subíamos por la rampa hacia nuestros asientos. Desde nuestra posición podíamos ver a los jugadores que practicaban en el set. Podía ver el viejo portón de hierro detrás del monumento en el jardín central y la alta malla que protegía las gradas del jardín derecho donde Baby Ruth había bateado su último home run. De repente mi tío se detuvo, me dijo, agarra la billetera. Inmediatamente lo hice. Cuando nos sentamos le pregunté, ¿ya puedo soltarla? Mi tío me dijo, sí. Cuando le pregunté por qué me había dicho que hiciera aquello, dijo, ¿ves a ese hombre que está allí del cuello clerical? Es un sacerdote. Siempre hay que sujetar la billetera cuando un sacerdote o un pastor está cerca. Ellos lo que quieren es quitarte el dinero. El primer juego de béisbol al que asistí, Piratas 5, Cincinnati 2, fue también mi primer contacto con una actitud cínica hacia el diezmo y el dar por caridad. Mi padre no compartía el cinismo de mi tío. Él nos enseñó a contribuir con el diezmo cuando éramos niños. Todas las semanas yo debía poner el 10% de mi mesada en el platillo de las ofrendas de la iglesia. Me iniciaron en esta práctica mucho antes de ser cristiano. En nuestra cultura persiste un cinismo generalizado hacia la acción de dar. Algunos inescrupulosos evangelistas de televisión le han dado mala fama a dar el diezmo. No obstante, la Biblia ordena a los cristianos a ser buenos administradores y buenos dadores. Esta pequeña introducción, mis hermanos, para que hablemos hoy de un tema polémico, a veces muy difícil de tratar, ¿cierto? El tema del dinero. Así que esta mañana vamos a hablar de plata. Por fin, ¿no? Por fin vamos a hablar del texto, de eso. Alguno diría, Edgar, hasta que se nos torció. Íbamos bien hasta que... Lo vamos a hablar, mis hermanos, porque el texto nos ha traído hasta acá, ¿sí? Hace unas cuantas semanas atrás
yo dije, voy a decirle al pastor Humberto que predique unos domingos seguidos mientras los hermanos respiran un poco de mí. Tuve que hablar a los jóvenes sobre sus relaciones. Tuvimos que hablar sobre la relación matrimonial, el adulterio, y yo dije, bueno, voy a descansar para que venga algo más suave y ya los hermanos se calmen conmigo. Y providencialmente hoy tengo que hablar del diezmo. Tengo que decirles que yo en particular era un tema, y los hermanos que llevan mucho tiempo con nosotros lo saben, al que yo le había hecho el quite por mucho tiempo, al que yo no me había referido por mucho tiempo, por aquellas cosas que uno quiere hacerse como el loco, ¿no? Sin embargo, nosotros como iglesia hubo un momento en el que tuvimos que tratar el tema. ¿Y qué dice la escritura en cuanto a esto? ¿Debe la iglesia hablar de dinero o no? Claro. Amén, amén. Solamente que debemos hablarlo ¿en qué términos? En los términos que la escritura nos dice. Y ahí todo cambia. Y yo mismo fui reprendido por el Señor porque yo sé que esto lo había dejado relegado. Y el Señor mismo nos convenció y tuvimos que hacer unas cuantas charlas. De hecho, alguna vez tuvimos una idea de invitar a un pastor para que viniera a hablar de este tema, y después tuvimos que decir, nuestra posición como iglesia es esto, y tuvimos que hacer algunas correcciones de esa enseñanza que ese pastor trajo. Así que esta mañana, hermano, vamos a hablar de dinero, porque el mismo texto nos ha traído hasta acá. Esa es una gran bendición cuando nosotros como iglesia nos acostumbramos a una enseñanza consecutiva, a una enseñanza expositiva del tema, porque los que nos conocen saben que en realidad para nosotros no es un tema sobre el cual estemos recalcando y lloviendo todo el tiempo. Esta mañana lo vamos a hacer porque el texto nos ha traído hasta acá. Muy bien. Para poner algo de contexto, quiero que leamos el verso 17 del capítulo 2:17. Ha dicho el profeta lo siguiente: habéis cansado al Señor con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? El pueblo, mis hermanos, ha acusado a Dios de inconstancia, de no ser fiable, y entonces ellos, como lo hemos venido estudiando en el libro, se encuentran ahora en una espiral descendente, dudan de su amor. Ahora, como ellos van a dudar de su amor, pues entonces responden con un sacrificio y responden con ministerios inadecuados. Como ya lo estudiamos, hay infidelidad entre ellos y el Señor se la ha señalado. Hay infidelidad entre sus matrimonios y el Señor lo ha señalado. Ellos desconfían de las normas de Dios y existe una justicia general en medio del pueblo, en medio de la comunidad. Eso es lo que hemos venido estudiando y como el profeta nos lo ha venido comunicando. Este pueblo culpa a Dios de los problemas que tienen con Él. Le echan la culpa al Señor. Ellos no ven su propio pecado y no ven su responsabilidad. Y como lo hemos estudiado, ellos no aceptan las acusaciones que el Señor les ha hecho. Ese es un poco el contexto en el que estamos aquí. Vamos a estudiar del verso 7 al verso 12 del capítulo 3. Y para los hermanos ya que están estudiando y que son un poco más serios con su bosquejo y con la estructura del tema, de una manera muy sencilla esta mañana podríamos hacer una estructura de esta sección de la que vamos a estudiar hoy. En el centro, en el verso 8 y el verso 9, nos vamos a dar cuenta que el Señor va a hablar de algo y se va a referir al robo. Ahí hay un tema, el del robo. Y en los extremos, en la parte de arriba, vamos a encontrar un llamamiento al arrepentimiento y en la parte de abajo una promesa de bendición. Esa sería más o menos una estructura
del, del pasaje para verlo esta mañana. Así que, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Y aquí tenemos una denuncia, mis hermanos, una acusación más que viene de parte del Señor por medio del profeta Malaquías. Y el mensaje comienza con una franca condena por la desobediencia del pueblo a las leyes divinas. ¿Y se dan cuenta ustedes lo que está pasando ahí? Eso ha pasado a través de la historia. El texto dice, desde los días de vuestros padres. Y el recuerdo va por allá lejos. Ustedes, dice el profeta, ustedes viven como vivían sus padres cuando trajeron sobre sí la cautividad. Y ustedes desean vivir de la misma manera, desean seguir sus pasos. Y esto muestra, hermano, que no fue sino la inmutable benignidad de Dios lo que había impedido que antes el Señor haya venido y los haya consumido. Por eso nosotros leemos estas palabras en el verso 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Qué texto, ¿no? Qué texto. Ciertamente, la historia de Israel desde los días de sus padres hasta los de Malaquías respaldaba la amonestación que el profeta está haciendo. Se le está hablando sobre su necedad. Mis hermanos, mire, resulta alarmante que esta conducta hubiera sido una característica de muchas generaciones. De generación en generación hasta acá han venido desobedeciendo y han sido necios al Señor. No se trataba solamente de una caída excepcional de algún momento. En realidad sus raíces estaban arraigadas en profundidad dentro de ellos. Ese comportamiento parecía ya típico y más bien normal en medio del pueblo. Tenemos que decir que Dios es constante en sus mandatos. El Señor es constante en sus estatutos. Dios ha sido siempre el mismo. Sus mandamientos siempre han sido los mismos. Él no pide hoy una cosa y mañana va a pedir otra cosa. Él no cambia sus mandamientos de generación a generación. Pero ellos se han apartado de sus mandamientos. Ellos lo han desobedecido. Por eso dice el texto, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos. ¿Y qué? Y no los habéis guardado. Y continúa el texto, volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Qué palabras, hermano. Mire, a pesar de su continua tendencia a apartarse del camino, Dios sigue llamando y Dios sigue diciéndoles, vengan a mí, regresen a mí. El Señor es constante en su deseo de hacerles bien. Él desea que ellos regresen para bendecirlos de nuevo, para traer su presencia en medio del pueblo. Esa constancia en su deseo, hermano, se refleja en el hecho que el Señor había dicho exactamente las mismas palabras de este verso unos 50 años antes. Hace 50 años ya había pasado un profeta, el profeta Zacarías, y él había dicho las mismas palabras. Vamos atrás para que lo recordemos. Zacarías capítulo 1, verso 3. Mire las palabras de Zacarías. Si no lo encontró, tranquilo, yo se lo leo. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Ya nosotros hemos hablado de ello. Para más información, vaya a las enseñanzas de Zacarías. El Señor 50 años antes había enviado a su profeta y les había hablado y les había dicho, volveos a mí. Al enviar a Malaquías a repetir el mismo mensaje, Dios, ¿qué está demostrando, mis hermanos? Su amor, su misericordia. Este es el primer gran estímulo al arrepentimiento para que ellos regresaran al Señor. Dios ha permanecido invariable, les dice el profeta. Ustedes necesitan volver en arrepentimiento. El regreso del pueblo hallaría en Dios, hermano, así como el texto nos lo dice, mire, unos brazos dispuestos. Hallaría unos brazos amorosos en el Señor.
Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. ¿No les parece unas palabras muy maravillosas? El Señor demostrando su generosidad, demostrando su gran perdón todo el tiempo para aquellos que se arrepienten. Vez tras vez vemos al Señor, vengan a mí, vengan a mí. Es una grandiosa promesa. Es una grandiosa promesa llena de una palabra que a todos nos gusta: gracia. Vuelvan a mí. ¿Qué más dice el texto? Pero, notan esa pequeña palabrita, pero decís, ¿cómo hemos de volver? Como ya hemos hablado en el texto, el pueblo había puesto su confianza en su propia justicia, de tal manera que les era imposible volver a Dios si no tenía lugar un profundo entendimiento de su pecado. Y parece que ellos no podían reaccionar a ello. Sus corazones estaban tan endurecidos que era muy difícil que admitieran haber hecho algo mal. Si notamos esa pregunta ahí. Vuelvan a mí, les dice el Señor. ¿Cómo hemos de volvernos? La insensibilidad de su culpa continúa. ¿Nota usted que ellos tratan de hablar con un tono de inocencia? ¿Sí? Como si Dios más bien los calumniara. Y de nuevo Malaquías puso en boca de Israel un cuestionamiento acerca de la amonestación de Dios. ¿En qué hemos de volvernos? El pueblo finge ignorancia y no darse cuenta de su conducta veleidosa en cuanto al punto de su desviación, y ellos preguntan esto, y lo que podemos ver es que ellos se niegan a volverse porque han perdido todo sentido de pecado. ¿Cómo hemos de volvernos? A este momento uno pensaría que Israel estaba como sintonizado con todos los detalles de su historia y estaba consciente de sus fallas previas, ¿no les parece? Las páginas de su historia, hermano, están llenas de lecciones. El recordatorio de sus antepasados rebeldes fue un llamado para ellos, un llamado de atención. La esperanza es que ellos recordaran la lección, que ellos hubieran entendido la lección. El pueblo se había distanciado del Señor, y esto se evidencia por su renuencia a cumplir sus leyes. Es una exhortación sencilla, es fácil de entender: volveos a mí. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado. Es sencilla. Pero al preguntar ¿cómo hemos de volver?, ellos muestran lo lejos que han caído. Como que ellos pudieran decir: no sabemos en absoluto lo que hemos hecho. No nos hemos percatado de habernos apartado. Desconocemos que tenemos que tener que hacer algo para nosotros volver a ti. No se dan cuenta de lo lejos que están de Dios. Para regresar a Él, deben dejar de transgredir la ley del Señor. Y para introducir la respuesta a la pregunta, el profeta les va a formular otra. Nosotros en nuestro argot no estamos acostumbrados a eso. De hecho, a veces nosotros decimos: solo un tonto responde a una pregunta con otra pregunta. Pues no es así. Resulta que en esa narrativa y en ese diálogo hebreo las cosas no son así. Y el profeta les va a formular otra pregunta con un propósito muy especial, con el propósito de presentarles una verdad general. Entonces viene el profeta. Ya hemos dicho, ¿no?, cómo el profeta, inspirado por el Espíritu del Señor, es tan sagaz en presentar su argumento. Cómo el profeta utiliza esa argumentación, y cómo el profeta utiliza una retórica con el pueblo que los coge y les rinde. Ellos ponen su escudo y él con un argumento. Verso 8. Bueno, vamos desde el contexto. La pregunta anterior: ¿cómo hemos de volver? Y el profeta les dice: ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta retórica, ya hemos hablado de ello.
Esa pregunta se formula anticipando una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues no, un hombre finito no puede robar al Señor de los ejércitos, como lo estamos leyendo ahí. El Señor de los ejércitos es infinito, ¿cómo podrá el hombre robarlo? Y entonces enseguida Malaquías les aplica la verdad, esa verdad general a su actitud y a su acción. Nótelo. Pues vosotros me estáis robando. ¿Sí notan? Noten cómo el profeta lo está haciendo. La acusación los va a dejar a ellos estupefactos. Robar a Dios. Esa es una idea extraordinaria, ¿no? De hecho, es una idea que parece algo ridícula en realidad. Es totalmente incongruente. Bueno, eso ridículo, eso incongruente, ustedes lo lograron, es lo que dice el profeta. Y sabe que no solo una vez. Ustedes tienen Reina Valera, ¿cierto? Pero en esta versión de las Américas, la gramática del texto indica que era su costumbre hacerlo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. ¿Cómo aparece en Reina Valera? Me avedró. Es mejor, me estáis robando. No, ¿me entienden? No es que sea mejor, es que en esa dirección va el texto. Vosotros me estáis robando. Dicho de una forma llana, Israel fue acusado de ladrón. ¿Robar a la gente es malo? Es malo. Pero robar a Dios, eso sí ya es insensato. Bueno, esta era la acusación específica contra el pueblo de Israel. Como es de esperarse, la reacción del pueblo fue: ¿quiénes? ¿Nosotros? ¿Y eso ha sido lo que ellos han dicho todo el tiempo o no? ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué te hemos robado? ¿Dónde hemos escuchado eso? Vea, rápido. Una hojita atrás. Malaquías 1, verso 2. ¿En qué nos has amado? ¿Recuerdan eso? 1:6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? 1:7. ¿En qué te hemos deshonrado? 2:14. El texto inicia diciendo: y vosotros decís, ¿por qué? 2:17. ¿En qué te hemos cansado? 3:7. ¿Cómo hemos de volver? 3:8. ¿En qué te hemos robado? Pueblo, ¿no? Pueblo. ¿Nosotros? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿En qué te hemos robado? Y nuevamente lo que ellos están pensando es asentar su justicia mediante una falsa protesta de inocencia, y vuelven a cuestionar la acusación. ¿Cómo le están robando a Dios? Lea, hermano, para que después no diga que por aquí pasó un falso profeta. Los sentí temerosos en decirlo, ¿no? En diezmos y ofrendas, eso es lo que dice la Biblia. En forma directa, como dice el hermano Alex, en forma lacónica. Se les señala el problema. Habían fallado al cumplir con las demandas de la ley en el área de sus contribuciones. Y aquí es donde viene el tema, así como que esa ley no había sido dada como una sugerencia para ellos, mi hermano, sino que las contribuciones eran un requisito. Su cumplimiento constituía desobediencia. Que no lo hicieran les era pecado. Y ya nosotros nos hemos referido a las ofrendas de ellos. Nosotros estudiamos el capítulo 1 básicamente, y hablamos y dijimos cómo ellos profanaron las ofrendas. ¿Recuerdan? Ofreciendo cosas inmundas en el altar. ¿Señor? No, y no era que no le servían, inmundas, dice el Señor.
los diezmos y las ofrendas. Así habían robado el Señor. Esos términos, diezmos y ofrendas, resumen todas aquellas áreas de la ley que trataban acerca de las contribuciones requeridas. No era que una de ellas, por ejemplo, los diezmos fueran exigidos por la ley, mientras que sus ofrendas, pues sus ofrendas sí pueden ser voluntarias. No, Señor, no era así. Las dos formaban parte de las justas demandas de la ley. Y digo justas demandas de la ley porque era el Señor justo el que había dado la ley. Así que ese concepto veterotestamentario o ese concepto del Antiguo Testamento de los diezmos abarcaba, ¿sabe qué, mi hermano? Mucho más que el 10%. Y aquí vamos a empezar a poner esto en contexto. Hablamos del diezmo, el 10%. Bueno, no, eso no era lo que decía la ley. Tradicionalmente los judíos reconocían 3 diezmos, con lo cual nosotros como iglesia ahora estamos de acuerdo. Ya algunos se asustó, ¿no? Los nuevos miembros dijeron, o sea que aquí el diezmo es del 30%. Déjenme les explico, mis hermanos, con calma. Por favor, a los que van a escuchar esta enseñanza, llévenla hasta el final para que no vayan a cortar aquí, por favor. Tradicionalmente los judíos reconocían 3 diezmos. 1, la 10ª parte del producto de la tierra era entregada a los levitas para el sostenimiento. Los levitas tenían que dar una 10ª parte de lo que habían recibido para el sumo sacerdote, era para ellos. ¿Y dónde dice eso? Números capítulo 18. Hay mucho argumento sobre esto, mis hermanos, pero entenderán que no nos podemos detener mucho sobre ello. Números 18, verso 26. Dice, si no lo llegó, yo se lo leo. También hablarás a los levitas y les dirás, cuando recibas de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Verso 27, y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o como el producto del lagar. Así también vosotros presentaréis al Señor una ofrenda de vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel, y de ellos daréis la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Para los hermanos que toman nota, pueden leer quizás Levítico 27, del verso 30 en adelante, ahí van a encontrar mucho más extendido el argumento. Un diezmo, otro diezmo. Ellos debían dar ese segundo diezmo y era dedicado a los festivales en Jerusalén, a las fiestas en Jerusalén. Aunque era específico que ellos debían entregar de la tierra, porque estamos hablando de una cultura agrícola, de una cultura ganadera. De pronto, si alguien vivía lejos, ellos podían enviar el dinero para ello. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, 28. Dice así: escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor. Les dije 12, 18, ¿verdad? Si ustedes... ¿Dije 28? Es 18, sí. Ay, ahora sí. 12, 18, sí, hermano, lo que hace un numerito. Ahora sí. Sino que lo comerás, ahora sí, en presencia del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios escoja, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Y si ustedes lo leen, ahí está hablando del diezmo. Yo quisiera escuchar a esos telemercaderes de hoy diciendo, traigan su diezmo que nos lo vamos a comer hoy aquí todos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Quisiera escucharlos diciendo eso. Tercer diezmo.
Había otro diezmo especial que ellos debían traer cada 3 años, denominado el diezmo para los pobres. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 14, verso 28 y verso 29. Deuteronomio 14. Ahora sí me voy a cerciorar. 28 y 29. Sí. Al fin de cada 3er año sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. ¿Y por qué hemos estado hablando de los levitas? Recuerden que los levitas no tenían tierra, recuerden que los levitas eran los encargados de servir en el templo. Ellos eran los encargados de la adoración en el templo, de las ofrendas, de recibir lo que el pueblo traía. Y el pueblo tenía una responsabilidad, cumplir con ello para que los levitas pudieran cumplir con esa labor y pudieran hacerlo. Además de los diezmos, la ley estipulaba las ofrendas de animales, de aves, productos de la tierra que tenían que ellos ofrendar. En resumen, la ley demandaba una contribución mucho más allá del 10%. ¿De acuerdo? Los noto preocupados. Yo solamente estoy diciendo lo que el texto dice. Entonces, diezmos y ofrendas, repito, eran para el sustento de los levitas. Era todo ese, incluía todo ese, el sostenimiento de todo ese sistema de adoración. Y la negligencia en este aspecto de la ley resultaba en robar a Dios la adoración que merecía. Ellos no reconocían que el Señor era el que era el dueño de todo, y de esta manera, pues entonces Dios era doblemente defraudado. Entonces los sacerdotes, si ellos no ofrendaban, si ellos no traían sus ofrendas, sus diezmos, los sacerdotes pues no iban a desempeñar correctamente sus funciones, sus servicios de levitas, y ellos se tenían que alejar. Se tenían que alejar ¿a causa de qué? A causa de la miseria. El Señor viene y le dice al pueblo: ustedes han robado. Y ellos habían robado a Dios mucho más que los diezmos y ofrendas. Veamos así: si los sacerdotes, si los levitas no recibían los diezmos y ofrendas, pues ellos tendrían que buscar cómo sostenerse. El ministerio del templo entonces iba a sufrir. Los diezmos y las ofrendas eran la forma como proveían el sostén económico del templo, del sacerdote, de los levitas, del servicio en el templo, de los pobres, de los necesitados de la comunidad. ¿Se dan cuenta? Robar al templo y quitarle al pobre y al necesitado, el Señor les dice, equivale a robar ¿a quién? A Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo me he limitado a decir lo que el texto dice. ¿Cuál es el resultado de robarle a Dios? Verso 9. Una maldición. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Noten ustedes algo, mis hermanos: el pueblo no será destruido, pero el pueblo vivirá bajo maldición, vive bajo maldición. La vida no era lo que debía haber sido si el dar de ellos hubiera estado a la altura de su amor por él. Lo que Dios planeaba para su pueblo era: ustedes van a tener abundancia, ustedes van a tener riquezas. Ojo con mis palabras, mis hermanos, las escribí conscientemente, las estoy diciendo conscientemente, por si alguno de ustedes quiere repetirlas después. Menos mal esto está quedando grabado, para que después las repita correctamente. Estamos haciendo solamente la interpretación del texto. No he hecho ninguna aplicación para nosotros. Estamos haciendo la aplicación del texto. Estamos diciendo lo que el texto nos dice. ¿Listo? Cuidaré mis palabras. Si usted va a multiplicar mis palabras, cuídese
que yo no lo escuche diciendo lo que yo no dije. No solo eran los sacerdotes los que ofrecían sacrificios entonces de segunda mano, de segunda clase. El pueblo parece que se había contagiado y trataba a Dios del mismo modo con sus diezmos y con sus ofrendas. Por tanto, era la nación la que estaba robando a Dios. ¡Qué tragedia, hermano, tan terrible! Porque el Señor se acerca a ellos y les dice: ustedes están malditos. Es una acusación que viene de parte del Señor. Me estáis robando. Toda la nación lo está haciendo. Note que no fue un individuo. Note que no fue un grupo, no fue unas pocas personas los que habían hecho este hurto. La práctica era general. Y como ya les dije, no solamente era general, sino que era prevalente. Ahora la queja de Dios no era respecto al dinero, mis hermanos. No. No es como que el Señor necesita de ustedes sus diezmos, que el Señor no tiene. No, era una cuestión con respecto al dinero. La renuencia de Israel para diezmar era una señal exterior de su alejamiento del Señor. Su negligencia en este punto era un síntoma de incredulidad, era un síntoma de desobediencia, debido a que el templo era la casa de Dios. El error de no sostenerlo se consideraba entonces equivalente ¿a qué? ¿A qué? A robar a Dios. Ustedes no están sosteniendo esto, ustedes están robando a Dios. Y vienen unas palabras: malditos. Con maldición estáis malditos. Son palabras fuertes, ¿no les parece? Pues son palabras solemnes. Igual, no son palabras difíciles de entender para ellos. Ellos habían violado los requerimientos del pacto y por eso estaban bajo las sanciones de ese mismo pacto. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio capítulo 15. Vamos allá. Perdón, 28. Y hermano, hoy tengo una dislexia toda rara. Deuteronomio 28, verso 15. Solamente unos versos, solamente unos como para darnos ese sabor. Pero después usted puede leer todo ese capítulo. Deuteronomio 28, verso 15. Dice así el Señor: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres, maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Ahí está el asunto. Porque me has abandonado. Y entonces resuenan en nuestros oídos nuevamente las palabras del profeta cuando el Señor viene y les dice: vuelvan a mí. ¿Se dan cuenta cuál ha sido el problema? Ellos han violado el pacto del Señor. Y como han violado el pacto del Señor, están bajo la maldición de ese mismo pacto. Aquí vemos entonces los resultados horrendos que traería descuidar su responsabilidad. Ellos, indiferentes a Dios y a su voluntad revelada, no ven la causa de sus males. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos de devolvernos? Así que ese paralelismo entre Deuteronomio 28 y lo que está pasando es notable, pero el pueblo no se da cuenta de cómo se aplicaba esa verdad a ellos. Y la reprensión del Señor cae sobre su pueblo cuando Él rompe el pacto, hermano. Cuando el pueblo desconfía de su palabra, desobedece sus mandamientos, el pueblo rechaza su amor, desconfía de sus promesas, repudia a los mensajeros del Señor, no le ama, no le sirve a Él solemnemente. La gravedad de esta maldición de Dios se puede ver con mucha claridad
¿Y cómo la podemos ver con claridad? Bueno, hermano, cuando nos damos cuenta que la única forma de poder eliminar finalmente la condenación acumulada de Dios sobre su pueblo era mediante la muerte de Jesús en la cruz. Grave lo que están haciendo, gravísimo. No va a haber otra forma en la que la maldad sea quitada del hombre, sino a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Verso 10. ¿Están ahí? Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Ya escuché algunas risas por ahí. Y poned ahora a prueba esto, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que... Y todos inmediatamente sufrimos un déjà vu de donde veníamos y todo lo que nos decían cuando nos iban a recoger la ofrenda. Probablemente estamos ante el texto del Antiguo Testamento más citado para hablar del diezmo, y muchas veces hecho fuera de contexto. Sin embargo, mis hermanos, hemos de reconocer la riqueza del pasaje, y entonces conviene detenernos para enriquecer nuestro entendimiento. Y como siempre les digo, debemos detenernos sobre todas esas verdades gramaticales que están en el texto para que nosotros pongamos eso en la correcta idea que nos está dando el Señor. A ver, ¿por dónde empezamos? Aquí es donde yo me pongo nervioso. Evidentemente, ellos no habían dejado de diezmar del todo. ¿Notan esa palabra? Traed todo el diezmo al alfolí. Ya les dije que es todo, ¿cierto? No uno, ni dos, ni tres, sus ofrendas. Pero no lo hacían en plenitud. Posiblemente el pueblo retenía parte del diezmo pensando, uy no, pero es que yo lo necesito más que los que están allá, más que los sacerdotes. Habían sido negligentes y solo ellos entregaban parte de su contribución. Así que note que el Señor apela a sus promesas pactuales, retando a que ellos traigan todo el diezmo al alfolí para que hubiera alimento para ¿quiénes? Para los sacerdotes. A ver, mis hermanos, el propósito de este mandamiento es que haya alimento en su casa. Los veo ahí como suaves. El Señor dice para que haya alimento en... ¿Quién está hablando? El Señor. ¿En cuál casa? En la casa del Señor. ¿Estamos o no estamos? Aquí se refiere entonces a que a las provisiones. ¿Alguna vez a usted le dijeron de su diezmo? Porque la palabra dice el Señor, y haya alimento en su casa. Pues no, eso no es lo que dice el texto. El texto no dice de su diezmo para que el Señor le dé mucho en su casa. No, el texto lo que está diciendo, el Señor dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, en el templo. O sea que el único que puede decir amén aquí soy yo hoy. Eso es lo que dice el Señor, para que haya alimento en mi casa. Ojo, cuidado con esto. Para que haya alimento, para que haya provisión en la casa del Señor. Para que los sacerdotes tengan que comer. Para que los sacerdotes no tengan que irse por allá a rebuscar y ellos cumplan con sus labores y con sus oficios de adoración en el templo, para que hayan provisiones. Porque por no cumplir con lo que la ley demandaba, la gente dejaba a los que servían en el templo pues sin comida. Y por esa razón, por lo menos en una ocasión, hermanos, los sacerdotes tuvieron que abandonar el templo para trabajar en los campos. ¿Debido a qué? A que el pueblo fue desobediente. ¿Y qué tenía eso de malo? Los que trabajen. No, es que el Señor ya había establecido eso. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Nehemías 13. ¿Cómo andan de tiempo hoy? Que me alegra esa respuesta.
porque entonces voy a ir sin carreras. Nehemías 13, verso 10. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían servicio se habían ido cada uno a su campo. Por tanto reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Donde entonces reunía a los levitas y los establecía en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo. Ojo con esto. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite y de los almacenes. ¿Y por qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Traed todo el diezmo al alfolí. ¿Han escuchado eso? Los hermanos servidores, pasen por favor con el alfolí. Entonces algunos pasan con una bolsita, otros pasan con... Nosotros somos un poco más ortodoxos aquí, así que pasamos con una cajita de madera que fue traída desde el Líbano. Al alfolí. Resulta que la adoración en Israel se centraba en el sacerdocio levítico y en el templo, y con este fin, escúcheme hermano, por favor. Con este fin, Ezequías preparó unas cámaras en el templo y nombró a levitas especiales para que supervisaran la colecta y el depósito de los diezmos. Así que alfolí no es la bolsita, alfolí no es la cajita de madera que fue traída de los montes del Líbano. Se refiere a depósitos, se refiere a un almacén, se refiere a, ayúdeme, Marlon vino hoy, a una bodega que había en el templo para guardar el diezmo, porque el diezmo era grano. ¿Por qué razón? Pues porque era una cultura agrícola. Nehemías 10:38. ¿No? Porque se pone uno nervioso cuando habla de plata, hermano. Nehemías 10:38. ¿Dónde lo tengo? A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito en el documento. Otra vez. 10:38. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Padre, a las cámaras del... ¿De qué tienen ustedes? No, ¿qué es esa versión rara que ustedes tienen? Bueno, la versión que yo tengo: los diezmos a la casa de nuestro Padre, a las cámaras de almacén. ¿Listo? ¿Está claro o no está claro? Ahora, el texto dice, el Señor dice, a ver, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Ponedme ahora a prueba. Esa palabra aquí en Malaquías se refiere a la prueba de una persona, y en este caso, ¿de quién estamos hablando? De Dios mismo. Es una invitación, hermano, que si no hubiera sido hecha por el Señor mismo, tal vez la consideraríamos un atrevimiento, si no algo peor. El Señor sabía la respuesta y la acción que Él tomaría. Las plagas desaparecerían, las cosechas florecerían, sería una delicia la vida. Ese pacto fue una bondadosa provisión de Dios para Israel. Mire, ninguna otra nación tenía tales promesas divinas, y debido a que la palabra de Dios es segura, Él cumpliría cabalmente su parte del pacto, ¿sí o no? Lo que el pueblo experimentaba, la maldición que ellos estaban viviendo,
que también se había establecido en el pacto, entonces era la consecuencia de su desobediencia. Mire que el Señor les promete grandes bendiciones, maravillosas bendiciones, si ustedes obedecen y se obedecen de corazón. Note que el Señor les da la certeza, le dice: póngame a prueba, ponedme a prueba. La situación de los judíos ciertamente no era muy buena. Dar todos los diezmos supondría pues un sacrificio y apuros. En apariencia, dar esas cosas conllevaría no tener lo suficiente para comer. Quizás no vamos a poder sobrevivir hasta la cosecha del año siguiente. Parecía un riesgo. Sin embargo, confiando en la promesa de Dios, poniéndose en esa situación aparentemente arriesgada, Él respondería milagrosamente. Tendrían el gozo de verle venir en su ayuda, es lo que dice el Señor. Toda duda persistente que pudieran tener acerca de Dios, de su poder, de su amor, sería borrada. Todo esto constituiría de por sí una bendición, hermano. Les daría seguridad y certeza en su caminar. Certeza, abundancia. Mire cómo termina el verso 10. Y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Les está diciendo el Señor a su pueblo aquí, en este momento, en este contexto, para ellos aquí. ¿Quede claro o no? Dios promete que les dará todo lo que ellos necesitan a ellos. Lo que ellos necesitan en abundancia. Él les está prometiendo una bendición totalmente desproporcionada en comparación con lo que merecían. Porque ¿qué es lo que ustedes se merecen? ¿Recuerdan que han fallado? ¿Recuerdan que se han apartado de mis estatutos desde los días de sus padres? ¿Qué podemos ver, hermano? La increíble generosidad de Dios, que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabundara. Esta promesa es una reafirmación de la relación de ese binomio de obediencia, bendición, que se especificaba en la ley mosaica. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 28, vayan buscando. ¿Ibas a decirme algo? Ya, mi hermano, tranquilo, tranquila. Calma, mi hermano. En algún momento llegaremos allá, mi hermano. Estamos haciendo la interpretación del texto. 28. Espérenme, cercioro. 28, verso 1. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, verso 1, hijo, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todos decimos: amén. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, y si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de su suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Y sigan leyendo. Amén. ¿Qué pasó? Sí. Así como decimos amén a sus bendiciones, decimos amén a sus maldiciones. Amén, es lo que dice el Señor. La idea es generosidad hasta una inundación. La implicación es que Dios derrama sus bendiciones tan abundantemente sobre los que le aman, que ellos respondan voluntariamente con la entrega de sus diezmos y ofrendas. Y el resultado es que no faltará nada, si todo el pueblo lo hace. ¿Qué más ofrece el Señor? Protección. Verso 11 de Malaquías, ¿no? Malaquías 3:11. Por vosotros reprenderé al devorador. ¿Recuerdan estas palabras, hermano? Para que no os destruya el fruto del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los. Cuidado con lo que voy a decir. A veces sucedía que lo fructífero de una gran cosecha se perdía a causa de plagas o enfermedades de las plantas. Sin embargo, el Señor les dice: yo voy a reprender al devorador. ¿Han escuchado decir ustedes: traigan en sus diezmos al alfolí,
que el Señor va a reprender al diablo, va a reprender al devorador por ustedes. ¿Alguna vez les dijeron eso? ¿Nunca les dijeron eso? Sí, a mí me lo dijeron y yo lo dije, ya me arrepentí de eso. Traigan sus diezmos, que el Señor va a reprender al diablo. El diablo no le va a tocar sus finanzas, porque si no entregas tus diezmos, vendrá el devorador. Mi hermano, nos mintieron. El devorador, uno ágil, pero que sea ágil, que busque ese verso en NBI rápidamente. El devorador aquí, hermano, no es el diablo. El devorador aquí es un sencillo animalito. Mire que la NBI no lo dice bien. Rápido, ¿quién llegó? A ver, Edgar, duro, hermano. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Ahí tienen a su devorador. ¿El diablo? ¿El diablo? No. ¿Quién es el devorador? La langosta. Dios está prometiendo ahora una bendición que no puede perderse. Será una bendición segura y que podrán disfrutar al máximo. ¿Claro o no? Claro. Si quieren que tengamos una charla aparte, nos sentamos y hablamos, hermano. ¿Qué más promete el Señor? Reputación, verso 12. 3:12, y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Si se arrepienten sinceramente, si vuelven a Dios de todo corazón, la bendición de Dios les dará una gran reputación entre todas las naciones. La fama de la nación judía estaba por los suelos para ese momento. Sin embargo, Dios les dice que se concentren en servirle a Él y Él les dará fama ante los ojos de los demás. Las mismas naciones vecinas que se habían burlado, que los habían oprimido a ellos. Recuerden que ellos acaban de venir del cautiverio. Venían sin ejército, venían con los brazos abajo. Bueno, esa gente de su alrededor testificarían de la bendición de Dios para Israel. El Señor dice, yo vendré en su protección, yo vendré en su reputación. Esta recobraría a su pueblo como nación singularmente bendecida por Dios, reconocida entre las naciones. ¿Claro o no claro? Yo sé que podrían ustedes pedirme más claridad, pero yo hasta ahí doy. ¿Sí vemos lo que está pasando con Malaquías? Unas conclusiones. Entonces el profeta, por medio de las disputas, ha ido construyendo el argumento que une dos de los temas centrales del libro. El pueblo y sus líderes andan por el camino del mal. Dios ama al pueblo y se ha mantenido fiel. Y en esta sección el profeta muestra el profundo abismo entre la maldad del pueblo y entre la bondad amorosa del Señor. El pueblo está viviendo una total ceguera. La llamada al arrepentimiento es rechazada. La declaración divina del robo es cuestionada. La ceguera es tan profunda que ni siquiera la maldición ni la situación precaria que ellos están viviendo sacude al pueblo de Dios para que ellos se vuelvan al Señor. Pero como no se puede ir el hermano Héctor así, ahora sí, mi hermano Héctor. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos al aplicar esas promesas de estos textos a los cristianos de la actualidad. ¿Por qué razón? Son muchas las razones. Una de ellas, porque ya no está vigente un pacto mosaico con sus promesas de bendición material a Israel a cambio de su desobediencia. Y todos decimos, amén, ya no tengo que dar nada. No, Señor. El diezmo fue un sistema tributario para ellos en su momento, sí. Cuidado, voy a utilizar mis palabras correctamente. Las escribí, hermano.
El diezmo fue un sistema tributario para ellos en su momento. Como sistema, ya no está vigente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, déjeme proponerle una vía de pensamiento hoy. Y no va a entrar en polémica con su merced si su merced dice, llámelo diezmo. No me gusta llamarlo diezmo. Llámelo ofrenda. No me gusta llamarlo ofrenda. Bueno, póngale el nombre que quiera ponerle. Menos pacto, ni primicias, ni eso, por favor. Pero déjeme darle una vía de pensamiento, porque el Nuevo Testamento habla de dar, ¿sí o no? Habla de ser generoso, ¿sí o no? Me gusta cuando... Y sí enseña, escúcheme, sí enseña, mis hermanos, que Dios bendice a quienes dan generosamente para suplir las necesidades de la iglesia. Y alguno podría preguntar esta mañana, bueno, y entonces, a ver, ¿en qué se gastan las ofrendas de esta iglesia? ¿En qué deberían ser? Bueno, pues en las razones por las que fue recogido el diezmo. Así como el diezmo fue recogido por ciertas razones, hermano, esas razones permanecen hasta el día de hoy. Déjeme se las pongo en contexto y le hablo de ellas. 1, el mantenimiento de los pastores. Pregúnteme si yo como. Y no es retórica. Pregúntele a mi esposa si come. Aquí tengo un niño que está creciendo. Pregúntele si él come. Mi hermano, y yo puedo ser claro en esto con ustedes, porque yo le doy gracias al Señor por nuestra iglesia, le doy gracias a Dios por nuestra membresía, porque nosotros no hemos ocultado nada de esto. Para que ustedes lo sepan, mis hermanos, el pastor Humberto y yo, nosotros aquí no administramos dinero. Nosotros no recibimos dinero. A nuestras cuentas no entran, si tuviéramos cuentas, no entra el dinero de la iglesia. Aquí hay 3 tesoreros en la iglesia que no fueron puestos por nosotros. La tesorera, por ejemplo, no es mi esposa, no es mi hijo, no es la esposa del pastor Humberto. Hay 3 hermanos que han sido escogidos por la misma membresía aquí. ¿Quiénes son los tesoreros de acá? Levanten la mano. Ahí están los hermanos. Si alguno de ustedes quisiera cuentas de las ofrendas que se recogen aquí en la iglesia, mi hermano, se lo digo con toda tranquilidad, puede dirigirse a ellos. Ellos saben que nuestros libros están abiertos. ¿Usted quiere saber cuánto gano yo? Pregúntele a ellos. ¿Usted quiere saber cuál es la ofrenda del pastor Humberto? Pregúntele al pastor Humberto. No, pregúntele a los hermanos. El pastor debe vivir de las ofrendas porque su trabajo es dedicarse al estudio de la palabra, al estudio de la oración. Yo espero que ustedes vean en nosotros la responsabilidad que nosotros hacemos como labor pastoral acá. A eso es a lo que el Señor me ha llamado y a lo que yo debo dedicarle todo mi esfuerzo. Mi agenda está por aquí, está libre para el que quiera revisar mi agenda de las semanas. De pronto es que el pastor se la pasa solamente viendo Champions League. Y sí veo partidos de la Champions, pero no me la paso viendo partidos solo. Hay un ejercicio que nosotros entendemos que es espiritual que debemos desarrollar aquí. ¿Y dónde dice eso? 1 Corintios 9. Hasta hace algunos años yo era bien tímido para hablar de esto. Hoy lo sigo siendo, pero puedo hablarlo con tranquilidad. 1 Corintios 9, verso 13 y verso 14. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Ojo, no que sean vividores del evangelio. Mi hermano, yo puedo hablarles a ustedes hoy tranquilamente de esto porque nuestras cuentas son claras. Les dejo una carga en su corazón de oración y para que todos nos activemos con esto. Hoy nuestra iglesia necesita otro pastor de tiempo completo. Lo del pastor Humberto, de verdad que yo lo ando necesitando urgente, de tiempo completo.
Pregúnteme por qué él no está trabajando hoy de tiempo completo. Pregúnteme. Porque nuestras entradas económicas no pueden sostenerlo a él. Y él tiene una esposa que come. Y tiene unos hijos que comen. Y hay que mantener al pastor, ¿sí o no? Hay que mantener al pastor, hermano. Nosotros hoy por lo menos necesitamos otro pastor de tiempo completo y necesitamos otro pastor que esté sirviendo como el pastor Humberto lo está haciendo ahorita, bivocacional. ¿En qué más? ¿En qué más se gastan la plata ya que reciben acá? En el templo, en el mantenimiento de esto, mis hermanos. Pregúntenme si aquí se paga servicios. Aquí se paga luz, agua, pagamos nosotros un arriendo. Hay que mantener equipos, hay que comprar equipos. Quizás yo solamente alguna vez hice esto así, lo dije así, pero nosotros este año, debido a las necesidades que se nos han presentado, hemos tenido que hacer inversiones aquí en sonido, en cosas. Este año nosotros tuvimos que comprar un mezclador nuevo, por ejemplo. Ahí está. Eso valió un buen dinero. Los hermanos de atrás que no estaban escuchando ahora escuchan mejor. Ahí tocó comprar un par de cabinitas que nos ayudaran. A eso tocó invertirle un buen dinero. Hay un mantenimiento que toca hacer aquí constantemente de esto. Nosotros estamos hoy trabajando en plantar otra iglesia. Los estoy haciendo conscientes de las necesidades que nosotros tenemos como iglesia. ¿En qué más? ¿En qué más se gasta la plata? Estoy haciendo una rendición de cuentas esta mañana. Bueno, en las necesidades de la iglesia. La iglesia debe entender la responsabilidad que tiene con respecto al dar. Ay, hermano, pandemia nos dejó bien expuestos a algunos. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 16, verso 2. Mire lo que dice el Señor. Bueno, verso 1 dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando vaya no se recojan entonces ofrendas. Parte de las entradas de esta iglesia, 1 Corintios 16, verso 1 y verso 2. De las ofrendas deben ser empleadas. ¿Hay algún hermano necesitado? Vamos a ayudar al hermano. Hay que darle un medicamento a un hermano, vamos nosotros a suplir eso. Hay que darle al necesitado algo, vamos a darle algo al necesitado. Mis hermanos, tranquilos, ya todo está bajo control. En pandemia, hermano, en pandemia, algunos hermanos pudiendo dar, nunca aparecieron, nunca llegaron. Cuidado con eso. Gracias al Señor se le pudieron dar mercados, ayudar a los hermanos a suplir muchas necesidades de los hermanos. Gracias al Señor. Gracias al Señor porque hubo otros que se activaron y dijeron, vamos a hacerlo. Nosotros podíamos preguntarnos esta mañana, por ejemplo, en nuestra iglesia, ¿por qué no hay una obra social que sea fuerte? ¿Me quieren preguntar? Porque yo les quiero responder. Hermano, por nuestro descuido. Vea, les digo un ejemplo sencillo, la canasta de amor. Esta mañana la canasta de amor. ¿Cuántos de ustedes llegaron con una librita de arroz? Con un paquetico de pasta. Alguno dice, uy, ya se puso pesado. Hermano, estas cosas debemos hablarlas entre nosotros. La mezquindad en medio de nosotros tiene que ser reprendida. Hay que tener cuidado con eso. Y déjeme decírselo así con toda tranquilidad esta mañana, mi hermano. El cristiano que da se encuentra en dificultades. El que no
da pudiendo, ojo a lo que estoy diciendo, el que no da pudiendo hacerlo, no tiene un problema del bolsillo, ¿sabe? Tiene un problema del corazón, tiene un problema en su adoración. Porque nosotros olvidamos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Nosotros debemos tomar el consejo de la palabra y aprender, hermano, a ser generosos, a ser gozosos al ofrendar voluntariamente. Sí, como un sistema no lo tenemos hoy, como principio de generosidad, sí. Y Dios, si Dios es el dueño de todo, nosotros debemos considerar con diligencia esto, hermano. Consideremos, ¿será que yo puedo dar más? ¿Se dan cuenta que no les estoy hablando del diezmo? En realidad el diezmo debería ser lo mínimo que yo doy. El diezmo en realidad es solo como el piso por donde yo debería empezar. Sería solo el inicio. Como el Señor le bendiga, hermano. Como usted haya propuesto en su corazón. El creyente del Nuevo Testamento, nosotros debemos aprender a ser dadivosos según el principio proporcional de la bendición del Señor. Recuerden que nosotros somos mayordomos que tendremos que rendir cuentas por todo lo que nos ha sido encomendado. El principio del Nuevo Testamento no es ¿cuánto es que debo dar? Como todo es del Señor. Si nosotros somos a ser mayordomos, pues nuestra pregunta más bien debería ser: ¿qué quiere que Dios use de lo suyo para sostener mi vida, mi familia, la iglesia? ¿Cómo debo aportar a la iglesia? Yo no le puedo decir, hermano, usted se va a ir al infierno si no ofrenda. No, la Biblia no me autoriza a hacer eso. Si usted no trae su diezmo, va a perder su salvación. No. Ya no puedo mentirles diciendo que si ustedes no ofrendan, el diablo, el devorador, se les va a meter por esa ventana que dejaron abierta y les va... Ya ustedes van a decir, no, el devorador no es el diablo. Esas cosas que se enseñan de esa manera desde acá, no podemos hacerlas hoy. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es revisarnos a la luz de la palabra y ser consecuentes con lo que nosotros encontramos aquí. Como el Señor le haya bendecido, ofrende. Si no tuvo para ofrendar, vamos a orar al Señor para que el Señor le dé y usted pueda dar. Hay mucho que hablar de esto, ¿no? Pero ya se nos vino octubre. Quizás en algún momento podamos sentarnos y hablar un poco de quizás administración, finanzas en la iglesia, donde todos podamos recibir el consejo del Señor. Debemos meditar en eso, hermano. Esas serían nuestras aplicaciones para el día de hoy, para nosotros. ¿Oramos? Oremos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude y que el Señor toque nuestros bolsillos. Y yo nunca, en toda la enseñanza duré sufriendo de sed y nunca me di cuenta que aquí tenía agua. Estaba pero desconcentrado o emocionado o nervioso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu consejo nos viene bien en todo tiempo, en todo, Padre. Esta mañana hemos tenido que tocar un tema quizás complicado, quizás a veces difícil, pero no porque haya faltado tu consejo, sino porque nosotros hemos sido negligentes, porque nosotros hemos sido colados por mucha enseñanza errada, herética. Y entonces tenemos que pedirte perdón porque nosotros hemos descuidado tu consejo y no le hemos puesto atención a estas cosas como tú ordenas que lo hagamos. Te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor. Mira, en tus manos ponemos este tema del que hemos hablado esta mañana. En tus manos ponemos las finanzas de Comunidad Cristiana Redención. Mueve nuestros corazones, mueve nuestras vidas, Señor. Que todos entendamos la responsabilidad que tenemos como iglesia de sostener a los pastores, de sostener el templo, de poder nosotros ser responsables
con lo que debemos hacer con el huérfano, con el necesitado, con la viuda. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría para ser unos buenos administradores del dinero que tú pones en nuestras manos. Ponemos esto delante de tu presencia, pedimos tu dirección y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Se me fue el tiempo. Venía con un pensamiento todo positivo en cuanto para hablar de los diezmos y las ofrendas, y no, me lo quitaron, me desarmaron. Pero no, pues mis hermanos, espero haya quedado claro este tema, que como lo dice el pastor, es temas delicados dentro, digamos, difíciles dentro de la congregación. Pero pues como vemos que cada vez tenemos más claras las escrituras en nuestro corazón, pues tomen su ofrenda, tomen conciencia de lo que están haciendo. Veamos que el Señor a través de las escrituras nos enseña a hacer las cosas de la manera correcta y como son y para Él. Entonces, mis hermanos, recuerden que no es por obligación, recuerden que es así de la manera como Dios los ha bendecido, de la manera en que también ha quedado claro este tema. Pues mis hermanos, que tengan la libertad ustedes para ofrendar y para diezmar. Quien necesite de pronto un sobre, algo, por favor levanta la mano y los servidores se acercarán donde ustedes. Bueno, y pues ya terminando, digamos, este servicio, vienen los anuncios. Recuerden que tenemos nuestra reunión de oración de manera virtual los días martes. ¿A qué horas? A las 7. Hay variedad de predicadores, como lo han notado. El estudio bíblico lo están realizando los días jueves a las 7. Y pues nuevamente el día del Señor, nuestra congregación, nuestra reunión dominical, pues obviamente los domingos de 7:30 y 9:30. Entonces también por ahí hay un estudio que se está empezando a hacer, o más bien se está haciendo ya la estructura, para que por favor se acerquen a nuestro hermano Nico, a nuestro hermano Edgar, para que se puedan inscribir. Vamos a hacer una serie de estudios. Entonces, para más información, acérquense en donde estos dos hermanos. Los cupos son limitados, va a ser de manera virtual también. Pues mis hermanos, no siendo más, feliz inicio de semana, que Dios los bendiga, y recuerden que Cristo viene pronto. Mis hermanos.